¿Quieres saber cómo está el clima del sector turístico? Este es el parte meteorológico. Noticias, tendencias y temas de interés relacionados con los viajes y el turismo. Así es, señores pasajeros, ya estamos aquí en el parte meteorológico, esta vez no con las noticias turísticas más importantes de la semana, sino con una reseña de la Navidad, posadas y villancicos que el día de hoy está a cargo de Pilar Carrera. Así es, pues la verdad es que se me hizo algo súper interesante que la verdad conocieran desde dónde empiezan lo que son las posadas y los villancicos, que es algo muy común en todo el mundo, ¿no? Así es, claro que sí, porque como comentabas para la producción del programa, muchas veces se pierden esas tradiciones, ¿no? Mexicanas que son tan bonitas. Así es, entonces aquí vamos a ver la realidad de dónde vienen estos orígenes que la verdad deberíamos de seguir haciendo de la forma tradicional. Pues muy bien, vamos a empezar entonces. El origen de la Navidad. Bueno, para quienes creen en Jesucristo, el 25 de diciembre es la fecha más importante del año. El venerado niño Jesús nació en un establo entre animales y pastores de Belén, un pueblo pobre y humilde. Hasta allí mismo llegaron días más tarde, el 6 de enero, los 3 sabios reyes magos del Oriente, gracias a la indicación de una estrella brillante para rendirle tributo y obsequiarle varios presentes. Como los evangelios no mencionan fechas, no es seguro de que Jesús naciera ese día. De hecho, el día de Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el año 345 por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno. Sin embargo, no fue una festividad oficial de la iglesia porque para la época no se acostumbraba a realizarlas. Okay. Y bueno, se cree que fue el Papa Julio I quien comenzó a instituir la Navidad como fiesta religiosa, pero no hay documentos que lo corroboren, pero es más probable que sucediera durante el reinado del emperador Honorio. Todas las anteriores son tentativas y no es sino hasta el año 440 que la iglesia decide oficialmente celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, lo cual quedó definitivamente instituido en el año 529 cuando el emperador Justiniano declara la fecha como día festivo. ¿Y qué pasó una vez que se proclamó como día festivo oficial? Bueno, la Iglesia Católica añadió posteriormente a sus costumbres los villancicos en la Edad Media, que lo vamos a mencionar al rato, en la época los banquetes, que eran el punto culminante de las celebraciones. ¿Y la Biblia qué dice al respecto? La Biblia se refiere al Mesías como el sol de justicia. Por ello, desde finales del siglo IV, el mundo cristiano celebra la Navidad el 25 de diciembre, con excepción de las iglesias orientales, griegas y rusas, que lo realizaban el 6 de enero junto con la fiesta teofania o las manifestaciones de Jesús como Dios. Ok, ¿y cómo es actualmente la Navidad? Vamos a ver. Como se vive cada año, es una creación del siglo XIX. El árbol de Navidad, originario de zonas germanas, se extendió por otras áreas de Europa y América. Los villancicos eran cantos típicos del pueblo. Fueron recuperados y al tiempo se componían otros. Ok, pues una reseña bastante interesante de la Navidad. Y ahora, ¿por qué no nos cuentas un poquito acerca de las posadas? Según los relatos tradicionales que nos mencionan, Carla, el patriarca José, acompañado de su esposa María, caminó desde la ciudad de Nazaret a Belén para cumplir con sus obligaciones fiscales. 9 días les tomó arribar a su destino. Al llegar, la Virgen estaba a punto de dar a luz a su hijo Jesús. Al ser rechazados en el mesón y no en pocos hogares, tuvieron que refugiarse en un establo que personas bondadosas les habían ofrecido. Este pasaje, conocido ahora como las posadas, se conmemora en varios países del mundo católico durante los 9 días anteriores a la Nochebuena. Ok. ¿Y en México cómo empezó esta tradición de las posadas? Todo comenzó en 1587. El religioso Agustín Fray Diego de Sansoria, prior del convento de San Agustín a Colman, que al rato vamos a mencionar de él, en el actual Estado de México, solicitó una bula del entonces Papa Sixto V para celebrar anualmente en esa sede y otras del virreinato, misas de aguinaldo que recordarán aquel suceso desde el día 16 hasta el 24 de diciembre. Ok. En un principio, esta fecha se desarrolló en los atrios de los conjuntos religiosos y después se extendió hacia la vía pública. Las calles se llenaban entonces de mucha gente con gran bullicio, se formaban
unas procesiones. Había una profusión de luces tanto desde las ventanas de las casas como las velas que llevaban cada uno de los participantes. Ok, y en el siglo XIX, ¿cómo empezó a cambiar todo esto? Las posadas ya se encontraban firmemente instaladas en el interior de las casas, pero las concentraciones en las calles y en las iglesias no acabaron. Existen reseñas de que aquellos años que describen varios tipos de posadas llevadas a cabo por diferentes grupos sociales como los de la alta aristocracia, quienes celebraban con suntuosidad y sin escatimar en decoración, belleza y variedades de figuras en el nacimiento y fuegos artificiales. Ok, ¿y qué sucedía en las casas de clase media? Bueno, se solía festejar durante 9 veladas. Los hogares eran adornados con heno, ramas de pino, faroles de papel o de vidrio y se celebraba la posada de manera muy parecida a la actualidad. Pero la diferencia es que en aquel tiempo se tronaban ruidosos cohetes y se rezaba al momento de la entrada de los peregrinos después de pedir posada. Ok, ¿y qué fueron las cosas que se empezaron a regalar? Ya sabes, lo típico en las posadas. Al principio se regalaban frutas, cacahuates y canastitas de colación a la gente mayor. En el pasado eran canastas de porcelana que se guardaban como recuerdo, pero más tarde se hacían de palma tejida o de cartoncillo, adornadas con papel de china de colores. Hoy en día la colación se reparte en bolsas de plástico con detalles navideños. Ok, y en la actualidad, ¿qué sucede con las tradiciones, con las familias? Esto es lo que más me impresionó porque se conservan las costumbres del pasado y esto no se ha agudizado durante los últimos años. En muchas ocasiones las posadas se han convertido en bailes de salón donde ya no se recuerda el verdadero festejo de las posadas. Que es por eso que nos los traes el día de hoy. Así es. Muy bien, y ahora cuéntanos rápidamente el origen de los villancicos. El origen de los villancicos empieza en España en el siglo XV. En un principio tenía un carácter profano y muchas veces amoroso, mientras que en la Nueva España siempre tuvieron un contenido religioso y eran dedicados específicamente a la Navidad. Después de Hoy nació el Redentor del mundo, había otros autores como clérigos, como profanos que compusieron villancicos muy populares que ahora conocemos. Y más tarde, ya por ahí del siglo XVII, XVIII... Aunque no lo crean, Sor Juana Inés de la Cruz nos legó algunos villancicos. En 1541, Fray Toribio de Motolinia escribe sus memoriales, donde narra que en Tlaxcala, para las celebraciones navideñas, los indígenas adornaban las iglesias con flores y hierbas. Esparcían juncia, que es como un tipo de flor, en el piso, hacían su entrada bailando y cantando, y cada uno llevaba un ramo de flores a la mano. Ok, ¿qué más nos puedes contar de las posadas? Durante el tercer decenio del siglo XVI, Fray Andrés de Olmos compuso el auto de la adoración de los Reyes Magos, que seguramente es el drama religioso que reseña Motolinia diciendo, y algunos años representaban al autor de ofrecimiento. Okay. La inteligencia de los evangelizadores de utilizar los medios indígenas para solemnizar los actos religiosos como las flores, las ofrendas, los cantos, la música y las danzas, habían hecho posible que rápidamente se aceptara la nueva religión, la cual se presentaba con ritos que eran familiares a los recién convertidos. Pues muchas gracias, Pilar. Es la verdad muy interesante escuchar de nuestras tradiciones, ¿no? Que se pierden con el tiempo. Así es importante de verdad conocerlas y seguirlas haciendo, ¿no? Que no cambien esa versión de la que debería de ser. Así es. Pues desgraciadamente vamos a tener que hacer una breve escala, pero les recuerdo, yo soy Carla Belleira, vamos a regresar con Mapanáhuac Internacional, que el día de hoy está a cargo de Natalia Rosario. Nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Primera Clase 1670M, en Twitter como P Clase 1670M, pero Berito nos tiene un mensaje. Así es, señores pasajeros, yo nada más les quiero recordar el teléfono en cabina para que se comuniquen con nosotros, es el 3088-1670. Estamos volando en primera clase, yo soy Verónica Palavicini, estamos en Radio Anáhuac 1670 AM, amplía tus sentidos. Señores pasajeros de primera clase, su atención por favor. Haremos una breve escala. En un momento retomaremos nuestro vuelo. Ya volvemos.